El Cenachero. Situados en la popular Plaza de la Marina, donde Málaga mira al mar y a su puerto, empezamos esta ruta que llamamos de la Málaga tradicional, teniendo a nuestra vista dos de los monumentos más cercanos en el tiempo, y también más cercanos a las personas. El primero de ellos, a la espalda de la Oficina de Información Turística. El Cenachero. Una estatua del siglo XX, obra del escultor Jaime Pimentel de 1968, hecha en bronce y que representa un tipo tradicional malagueño, hoy desaparecido, el de un pescador que vende su pescado paseándolo y pregonándolo por las calles. Esta forma de colgar las bandejas de pescado, llamadas cenachos, era típica de Málaga, y el cenachero llevaba estos cenachos como se ve en la estatua, colgados de los hombros y controlándolos con los codos, lo que los hacía casi bailar, mientras él los anunciaba cantando en forma de pregón, otra de las costumbres tradicionales malagueñas. Está situada aquí, frente al puerto, como una imagen de la tradición marinera y pescadora de la ciudad, y es compañera de otra estatua de la misma fecha y autor, el Biznaguero, situada desde el 2003 en el parque y que muestra otra de nuestras tradiciones, el vendedor de biznagas, que son las flores del jazmín ensartadas una a una en un ramillete muy especial, y que era otro de los personajes que pregonaba su mercancía de forma tradicional y del que todavía se pueden ver algunos ya solo como reclamo turístico por nuestras calles. Ahora pasamos junto a la oficina de turismo, cruzamos el semáforo y justo a nuestra derecha, como contemplando este mar y este cielo que son nuestras mejores joyas, está la estatua de Hans Christian Andersen. Estatua de Hans Christian Andersen. Obra en bronce del escultor José María Córdoba, a quien se la encargó la Casa Real danesa para regalársela a la ciudad de Málaga. Es una representación de algo que pudo pasar: ver al escritor sentado en un banco de Málaga, pues el autor de La Sirenita y tantos otros cuentos estuvo en Málaga los primeros días de octubre de 1862 durante su viaje por España, que él mismo recogió en un libro. Andersen, en sus escritos, confesó sentirse enamorado de Málaga y haberse sentido feliz y dichoso a la vez que relajado, tal y como se le ve en la estatua durante su estancia en Málaga. Esto y la gran cantidad de visitantes escandinavos que han continuado llegando a Málaga de forma casi regular, estableciéndose aquí muchos de ellos, hace que esta estatua de Andersen se haya convertido en algo considerado casi como muy malagueño desde el momento en el que se colocó. Sobre todo porque la especial configuración de la obra permite y casi invita a sentarse, a disfrutar de la vida malagueña, junto a el que fue uno de los escritores del XIX, que además de tener una obra respetada, es considerado uno de los viajeros más cultos de ese siglo y un precursor de los futuros turistas. Y echamos a andar hacia la frondosa arboleda, y una vez pasadas la calle del Marqués de Larios y su estatua, entramos en la Alameda. Alameda. En ella vemos claras muestras de su nacimiento como jardín salón urbano, cuando en el 19 se planteaban como lugares amables donde pasear y donde ubicar casas señoriales y palacetes familiares. La sucesión de palacetes es continua por toda la Alameda y podemos ver, por ejemplo, en la acera de enfrente, tras el primer cruce, el que corresponde al Archivo Municipal, dependiente del área de cultura del ayuntamiento. Es uno de esos edificios que han tenido una vida muy variada: vivienda, sede de la Audiencia Provincial, colegio universitario, y fue el primer lugar donde se estableció la Universidad de Málaga. Finalmente, cuando lo compró el ayuntamiento en 1985, fue restaurado totalmente e inaugurado el 18 de enero de 1989 como archivo histórico y biblioteca de la ciudad por sus majestades los Reyes de España durante su primera visita oficial a la ciudad en el año de la conmemoración del 5º centenario de la Constitución del Concejo Municipal de la ciudad. Aunque es originario del siglo XVIII, su apariencia actual corresponde a una remodelación de mediados del XIX, conforme a la tradicional arquitectura burguesa de la época. En su fachada se ven los 3 pisos del edificio, teniendo en el principal un hermoso balcón con rejas y frontones rectos, y en el tercer piso se ven balcones diferenciados y apoyados sobre modillones.
En el interior, tras el zaguán del que arranca un friso corrido decorado con bucráneos, piñas, jarrones y cartelas, está el patio, del que nace la noble escalera que conduce a la sala de depósito de los fondos documentales, salas de consulta y las zonas de administración, servicios y dirección. En este patio hay salas de exposiciones que se utilizan de forma regular para muestras temporales, un salón de usos múltiples para conferencias y otros usos. Si continuamos por la acera de la derecha, haciendo esquina a la calle Pastora, vemos el número 18, un bello edificio de finales del siglo XVIII, en el que parece que hay influencias del edificio de la aduana por su almohadillado, de tipo neoclásico italianizante. Fue remodelado en el XIX y últimamente restaurado a finales del siglo XX. Tiene balcones corridos coronados por frontones triangulares y curvos en las primeras plantas. En el tercer cuerpo, los balcones son sencillos y en el centro del edificio hay una torre poligonal. Exteriormente tiene una portada dintelada de mármol labrado con pilastras cajeadas. En su interior, tras el zaguán, se encuentra un patio porticado con columnas toscanas sobre zapatas, un detalle de la arquitectura española, que sostienen las grandes vigas de madera que a su vez soportan las galerías superiores a las que se sube por una escalera del siglo XIX. Si continuamos unos metros y giramos a la derecha por calle Torregorda, llegaremos frente al Mercado Central de Atarazanas. Mercado Central de Atarazanas. Original del siglo XIV, el edificio actual data del siglo XIX y es el mercado central de la ciudad. Su nombre le viene del árabe, Adar as-Sanna, es decir, arsenal o astillero, que es lo que era, ya que en el momento de ser construido, el mar llegaba casi hasta aquí, hasta la Puerta del Mar, que es la plaza de al lado, y este era el taller del puerto. Del primer edificio solo queda la puerta principal, labrada en mármol y con evidentes rasgos de estilo nazarí, aunque muy transformada. De lo original, solo queda la parte central con el elegante arco de herradura apuntado con alfices, en uno de los cuales está el lema de la dinastía de Mohamed V del siglo XIV: Solo Dios es vencedor. Por cierto, lema que Mohamed V recibió del rey cristiano Pedro el Cruel, al que había ayudado para proclamarse rey de Castilla. El edificio, tras muchas vicisitudes, se reconvirtió en mercado con un proyecto de Joaquín de Rucova. Inaugurado en 1879, es declarado monumento histórico-artístico 100 años después, en un estilo muy del siglo XIX industrial, en tiempos de Alfonso XII, nombre que llegó incluso a llevar, aunque siempre se le ha conocido como de las Atarazanas. Sin entrar en el mercado, frente a su portada avanzamos hasta la llamada Puerta del Mar, que es el lugar donde estaba otra de las antiguas puertas de la ciudad, aquella que quedaba frente al antiguo puerto, lugar donde se agilizaba la vida comercial de Málaga. Si doblamos hacia la izquierda, dejamos a nuestra derecha la calle Martínez y llegaremos a una pequeña plazoleta en la que destaca el edificio de los antiguos almacenes de Félix Sainz. Antiguos almacenes de Félix Sainz. Este es un edificio relativamente moderno, del siglo pasado, y hasta hace muy poco ha estado funcionando como unos grandes almacenes. Es una de las muestras de la arquitectura modernista, construido a principios del siglo XX, entre 1912 y 1914, por uno de los arquitectos que más ha influido en la arquitectura malagueña del siglo pasado, Guerrero Strachan. Dentro de la tendencia mediterránea del modernismo, le añade elementos neobarrocos y juega con los planos y los volúmenes para construir una fachada muy efectista a la vez que muy práctica. Tuvo varios retoques que fueron desvirtuando su fachada para acomodarlo al uso comercial, pero desde 1987 se fueron recuperando elementos, entre ellos el balcón corrido con balaustrada del primer piso. El edificio se encontraba sin uso desde marzo de 2005, cuando los almacenes de Félix Sainz se trasladaron a otro lugar, y actualmente se está rehabilitando para hacer unas 50 viviendas de lujo, como otro de los síntomas de estos tiempos. Una vez frente a la puerta principal de los antiguos almacenes, giramos a la derecha y para pulsar la vida diaria de la ciudad, nos adentramos por una de las calles más antiguas y tradicionales, la calle de San Juan, en la que cuando se abre y se hace plaza, vemos la iglesia de San Juan.
Iglesia de San Juan. La iglesia de San Juan Bautista o simplemente de San Juan. Una edificación que se hizo entre los siglos XV y XVIII, pero que tiene su origen en la conquista de la ciudad por los reyes católicos, que tras conquistar la ciudad en 1587, fundaron en ella 4 iglesias, de la que esta es una de ellas, sita en los antiguos arrabales de la ciudad árabe. En su principio era de estilo gótico y mudéjar, con arcos apuntados sobre pilares y una torre que se terminó en 1543 y que se derrumbó con el terremoto que hubo en 1680. Más tarde, ya en el 16, se cambiaron los arcos apuntados por otros de medio punto y se completó con otra nave adosada a 2 originales y se preparó una capilla mayor. Tras el terremoto, para sustituir a la derruida, se construyó la torre que se ve en la actualidad y que tiene la originalidad de dar entrada a la iglesia no por la fachada central, como es común, sino por la nave lateral derecha. Y frente a ella están las 5 bolas que dan nombre a esa pequeña calle y que simbolizan las 5 llagas de Jesús, aunque actualmente han perdido sus colores originales y su simbología. Su decoración exterior ha pasado también por varios modelos, llegando a estar recubierta y pintada de blanco, lo que tras las restauraciones de este siglo, y especialmente la de 1999 del arquitecto Pastor, hecha por la Oficina de Rehabilitación del Ayuntamiento, se ha recuperado la antigua policromía con decoración incisa y de trazos geométricos en almagra y gris, y restos de una curiosa cartela prohibiendo a panaderos y revendedores realizar cualquier clase de venta en la calle. Seguimos por la calle de San Juan hasta desembocar en la calle Cisneros, que por cierto no se llama así por el cardenal confesor de la Reina Católica, sino por la familia del siglo XVII, bastardo de Cisneros, que dio importantes personajes a la vida de Málaga. Una vez en la calle, doblamos a la izquierda y por esa calle Cisneros llegamos hasta el pasillo de Santa Isabel, desde donde, si miramos a la izquierda, vemos sobre nuestro aprendiz de río, el Guadalmedina, una pasarela de entramado metálico con una triste pero bella historia. Es el Puente de los Alemanes. Puente de los Alemanes. Realmente llamado de Santo Domingo por el convento que está frente a él, es conocido popularmente con el nombre de Puente de los Alemanes por una interesante historia. Es una pasarela peatonal de estructura metálica, de época industrial, de principios del 20, y su historia es la de una tragedia llena de solidaridad y de gratitud. El 18 de diciembre de 1900, la fragata de vela alemana Gneisenau, que estaba fondeada en la parte exterior de la escollera del puerto, se vio sorprendida por una furiosa tempestad y se hundió a la vista de la ciudad, por lo que numerosos malagueños se echaron al mar embravecido para salvar a los marineros alemanes, con lo que también muchos de estos ciudadanos murieron al participar en el salvamento. Finalmente consiguieron salvar a parte de la tripulación, pero junto a 40 tripulantes del barco, el comandante y el primer oficial, murieron muchos malagueños, como veníamos diciendo. Esto le valió a Málaga el poder poner en su escudo el título de muy hospitalaria, y por su parte, el gobierno alemán de ese momento regaló a la ciudad esta pasarela en la que cuelga una cartela con placa en la que se puede leer: Alemania donó a Málaga este puente agradecida al heroico auxilio que la ciudad prestó a los náufragos de la fragata de guerra Gneisenau. Pero el hecho no ha sido olvidado, y en el aniversario de la tragedia, en el año 2000, la República Federal Alemana volvió a restaurar el puente y mandó una unidad de su marina de guerra para estar en Málaga y conmemorar con los malagueños el recuerdo de los hechos. En la misma acera del pasillo